momento. Compartir. Ok, listo. Entonces, hace 8 días estuvimos trabajando con las distribuciones discretas de probabilidad. Le dimos eh, trabajo a la distribución binomial y dejamos iniciado la distribución hipergeométrica. Miramos los fundamentos, las características de las variables y también alcanzamos a socializar esta fórmula y qué significa cada uno de estas variables, de estos símbolos que están aquí. Y aquí está la identificación. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver una situación para ampliar esto que les acabo de decir. Y la situación es esa que está ahí planteada en la pantalla. Dice que la situación es que en una empresa que fabrica fusibles, los empaca en cajas de 12 unidades cada una. Pues el supervisor de control de calidad quiere verificar la calidad de su producto. Y entonces, al azar, toma 3 de los 12 fusibles. Entonces tenemos población 12, aquí está, tamaño de la muestra 3, ¿ok? Si la caja contiene exactamente 5 fusibles defectuosos, entonces R es éxitos en la población, ¿ok? En esa caja de 12 fusibles hay 5 fusibles que son defectuosos. Entonces los números de éxitos en la población es 5. Aquí vale la pena ampliar, ya tal vez les dije, si no, pues, si les dije, pues bueno, estoy repitiendo, si no, pues les estoy diciendo por primera vez. En la práctica, en la vida, no es que tener defectos en los productos sea un éxito. Lo que pasa es que para el control de calidad, para determinar la probabilidad de que un elemento sea defectuoso, pues hay que mirar, hay que medir, hay que controlar, hay que sacar muestras y hay que averiguar qué pasa. Entonces, por eso, en este caso, a nosotros nos interesan es los defectuosos. ¿Listo? Por eso, esos son los éxitos. Y queremos calcular la probabilidad de que haya un fusible defectuoso. ¿Listo? Entonces aquí están los datos y vamos a trasladarlos a nuestra fórmula. Vamos a trasladarlos aquí. Aquí vamos a poner el 12, aquí vamos a poner la muestra de 3, aquí vamos a poner el 5, que son los éxitos. Aquí vamos a colocar 1, que es lo que nos están pidiendo. Y aquí vamos a colocar la resta de esta N con esta R, ¿ok? Y lo vamos a combinar con la resta entre este tamaño de muestra y este éxitos, ¿ok? Bueno, entonces, tenemos 12 combinaciones de 3 en el denominador, 5 combinaciones de 1 multiplicado por 12 menos 5 combinaciones de 3 menos 1. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos estas operaciones aquí, nos queda 5 combinaciones de 1 por 12 menos 5, 7 combinaciones de 3 menos 1, 2. Entonces, cuando resolvemos 5 combinaciones de 1, nos da 5. Cuando resolvemos 7 combinaciones de 2, nos da 21. Y cuando resolvemos 12 combinaciones de 3, obtenemos 220. Y ya tenemos numerador y denominador, ejecutamos la operación y entonces obtenemos la respuesta. La probabilidad de que en una muestra de 3 fusibles haya
una pieza defectuosa es de 0,4772. Listo, la estadística llega hasta ahí. Ya nosotros como administradores, como directores, como gerentes, ya tenemos que tomar decisiones. Oiga, una probabilidad de 47,72 de tener un artículo defectuoso, eso es grave, eso es muy alto. Eso es muy alto, vamos a tener mucho reclamo. Entonces, ahí se empieza a mirar eh, ya con el proceso de producción, con el área de producción, bueno, qué está pasando, hacer pruebas, mirar, calibrar, lo que haya que hacer, pero eso ya forma parte, lógicamente, de las funciones de los administradores, de los directores. Nosotros con estadística llegamos hasta ahí y le mostramos lo que está pasando. Es decir, la información para tomar decisiones. Bueno, entonces aquí tenemos el siguiente ejercicio. ¿Se le quieren medir? Yo no me hago rogar mucho. A mí me encanta esta vaina, pero me importa más que ustedes apropien. ¿Y cómo apropian? Pues haciendo. ¿Listo? Y teniendo dudas, hay que esta vaina cómo es lo que es, me tengo que volver a mirar. Pues nos devolvemos a mirar, no hay problema. En eso estamos, en el aprendizaje. Profe, disculpe una pregunta. Cuénteme, Anderson. ¿Me recuerda ese 220 de dónde sale tan amable, profe? Con Que mucho está gusto. abajo de... Si nosotros resolvemos esta operación, 12 combinaciones de 3 nos da eso. Y vamos a mirar una cosa por aquí. Vamos a ver una cosa por aquí. Vamos a mirar por aquí. De pronto lo puedo llevar aquí con Excel. Entonces decimos más combinatoria, combinatoria. Listo. Primer número, 12. Punto y coma. La muestra, 3. ¿Listo? ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Tiene la herramienta. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, mídensele a este a ver cómo nos va. Bueno, aquí hay que, como en todo, ¿no? Hay que ponerle esto, lectura comprensiva, ¿no? Me está preguntando, si ninguno de ellos es defectuoso, se acepta el lote, ¿ok? Esto significa que la única situación para aceptar el lote es que la cantidad de defectuosos sea cero.
¿Ok? Que si se encuentra uno o más defectuosos, se inspecciona el cargamento completo. ¿Ok? Entonces, supongamos que en realidad hay 3 motores defectuosos en el lote. ¿Cuál es la probabilidad de que se requiera una inspección al 100%? Para poder determinar eso, tendríamos que calcular la probabilidad de 1, 2, 3, 4 y 5, que es la muestra, ¿no? Que es la muestra. Esa sería una manera. Pero, pues yo puedo pensar en contravía. Entonces voy a calcular la probabilidad de que no haya que hacer inspección. ¿Y cuándo no hay que hacer inspección? Cuando no hay ningún elemento defectuoso. Entonces, solamente tengo que calcular la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces, esa es la probabilidad de que no haya que hacer. Y como la probabilidad global suma 1, utilizo la regla del complemento y a 1 le resto esa probabilidad de que no haya que hacer inspección y automáticamente me arroja el valor de que sí haya que hacer inspección, ¿ok? Entonces, no, aquí lo estoy calculando por el lado largo, ¿no? Hasta aquí. ¿Listo? Entonces, tenemos que calcular la probabilidad de 1, la probabilidad de 2 y la probabilidad de 3. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que desarrollé por el lado corto. ¿Y cuál es? Calcular la probabilidad de que no haya ninguno defectuoso, es decir, que de los 3 defectuosos no seleccionemos ninguno y lo tenemos que multiplicar por 50, que es la población, menos 3 combinaciones de 0, que no saque ninguno. Perdón, 50 menos 3 combinaciones de 5 menos 0. De 5 menos 0. Entonces, al hacer esto aquí, pues 3 combinaciones de 0 es 1. 3 combinaciones de 0 es 1. 47 combinaciones de 5 es 1.533.939 y 50 combinaciones de 5 son 2.118.760. Este, este factor nos arroja un valor de 0,7239. Esa es la probabilidad de que haya que hacer inspección. Pero como tenemos que decir que no haya que hacer inspección, entonces ese valor lo restamos de 1 y obtenemos la probabilidad de que no haya que hacer, de que haya que hacer inspección. ¿Ok? Bueno, ahí se está repitiendo ese número 50 como que para que se familiaricen. ¿Ok? Traten de hacer ese séptimo. Bueno, entonces dice que 50 representantes de cierto estado asisten a una convención política nacional, de los cuales 30 apoyan al candidato A y 20 al candidato B. Si, si se seleccionan aleatoriamente 5 representantes, tamaño de la muestra, 50, tamaño de la población, ¿cuál es la probabilidad de que entre estos 5 por lo menos 2 apoyen al candidato A? Entonces, los
éxitos en la población, candidato A, son 30, ¿no? Tenemos 30 que apoyan al candidato A. Esos son los éxitos en la población. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la probabilidad de que por lo menos dos, es decir, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y aquí vuelvo y les digo, por complemento, se tiene que la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2 es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 2. Y eso, terminando aquí de desarrollarlo, es 1 menos paréntesis, la probabilidad de que X igual a 0 más la probabilidad de que X igual a 1. Cerramos paréntesis. ¿Ok? Probabilidad de que X sea igual a 0. Aquí tenemos 50 combinaciones de 5, tamaño de población, tamaño de muestra. Éxitos para selección que apoyen a para el candidato A, son 30. Que ninguno lo apoye, pues sencillamente esto, 0, ¿no? Lo que queremos averiguar. Y aquí nos queda 50 menos 30 combinado con 5 menos 0. ¿Listo? Y aquí, al resolver, nos queda 3 combinaciones de 0 por 20 combinaciones de 5 sobre 50 combinaciones de 5. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo les enseñé a ustedes a utilizar Excel para calcular la probabilidad de distribución binomial, ¿o no? No alcanzamos. ¿Sí o no? Nos repite la pregunta, profe, qué pena. Yo les expliqué a ustedes cómo podemos utilizar la función distribuciones de probabilidad de Excel para resolver estos cálculos. Sí, en binomio, sí, señor. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, la binomial tiene su función, pero la hipergeométrica también lo tiene. Entonces, vamos a resolver este último ejercicio que tiene varias preguntas. Vamos a resolverlo utilizando Excel. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a calcular para valores de X la respectiva probabilidad en una distribución hipergeométrica. Vamos a necesitar o vamos a calcular la probabilidad eh, para cualquier valor determinado. Entonces, para eso vamos a necesitar conocer una población. Vamos a tener que conocer una muestra que vamos a sacar y vamos a tener que conocer los éxitos en la población. ¿Listo? Entonces tenemos 50 la población. Sacamos una muestra de 5 y los éxitos en la población son 30 que apoyan al candidato A. ¿Listo? Entonces, entonces, vamos a alimentar esto. Probabilidad de 0, 1, 2, 3. Y aquí puedo arrastrar esto. ¿Listo? Nos paramos aquí y decimos más distribución hipergeométrica que está por aquí al final. Está por aquí al final. Le damos doble clic. ¿Ok? Y me pregunta, para qué valor quiere calcular probabilidad? Entonces vamos a calcular probabilidad para 0.
¿Ok? Separamos con punto y coma y me dice éxitos, éxitos de la muestra. Éxitos en la muestra. 5. Población, número de éxitos en la población. Tenemos este. F4 para que nos quede fijo. ¿Ok? Población. 50 la población. ¿Ok? La fijamos también. Separamos con punto y coma. Entonces, éxitos en la población. Me falta algo. Bueno, entonces, más distribución hipergeométrica. ¿Ok? Entonces, me están preguntando, éxitos en la muestra, en 0. Listo. Punto y coma. Tamaño de la muestra, 5. F4. Separamos con punto y coma. Éxitos en la población, 30. F4. Separamos con punto y coma. Población, 50. F4. Separamos con punto y coma. No vamos a acumular por ahora, vamos a calcular únicamente para cada valor. ¿Listo? Y aquí calculamos la probabilidad de que ninguno apruebe. La pregunta que nos están haciendo es la probabilidad de que entre estos 5 por lo menos 2. Sería 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, vamos a arrastrar aquí esto, esta formulita. ¿Listo? Entonces, por lo menos 2. 2, 3, 4 y 5. Entonces, tendríamos que sumar la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de 5. ¿Ok? Y esa sería la respuesta. ¿Ok? La podemos hacer también por el complemento. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente, pues le vamos a quitar lo que no nos interesa. ¿Y qué no nos interesa? La probabilidad de 0 y la probabilidad de 1. Me interesa de aquí para arriba. Entonces, vamos aquí a sumar la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. Y aquí vamos a quitarle a 1, para hacerlo por el complemento, le vamos a quitar lo que no nos interesa, que es esto. ¿Ok? Y obtenemos exactamente la misma respuesta. Entonces, esa regla del complemento, fíjense que es bien, es una gran ayuda. Nos facilita el trabajo, especialmente cuando tenemos que hacerlo en la calculadora, a mano, ¿no? Entonces nos ahorra bastante trabajo. Ok, preguntas. Aquí está, 9241. ¿Ok? Todo se multiplica, ¿no, profe? O Señora, sea, es como una multiplicación para aquel resultado. una multiplicación, ¿dónde? No, esto es suma. Perdón, suma. Esto es suma. Digamos, yo calculo la probabilidad de 0
y la tengo aquí. La de 1 y la tengo aquí. Entonces, estos dos valores son los que no me interesan, 0 y 1. Entonces tenemos la probabilidad de que x sea mayor que 2 es igual a 1 menos la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. Y entonces, cuando hacemos esta suma y la restamos de 1, pues nos da 0.9241. Bueno, complementando y terminando esta explicación, tenemos una fórmula para el valor esperado, que es un promedio. Entonces, ese valor esperado es igual a n minúscula. ¿Qué es n minúscula? El tamaño de la muestra, que multiplica a la relación entre los éxitos en la población y la población. O si queremos decirlo de manera diferente, decimos el número de la muestra multiplicado por los éxitos en la población dividido entre el tamaño de la población. Entonces, la muestra vale 5, que multiplica a R son los 30 éxitos para el candidato A y N son los 50. ¿Ok? Ese sería el valor esperado. ¿Qué significa? Significa que nosotros esperamos de que de esa muestra de 5, 3 apoyen al candidato A. Eso es lo que esperamos. ¿Ok? Listo. Entonces, para calcular la varianza, ¿qué hacemos? Tomamos esto que ya calculamos aquí arriba, este 30 sobre 50, este 30 sobre 50, bueno, estos 3 quintos los restamos de 1, los restamos de 1, y esto por aquí también hacemos esta resta, 50 menos 5, dividido entre 50 menos 1, y nos arroja un valor de 1.10. Aquí está la fórmula de la varianza, ¿no? Esta es la que tenemos que resolver aquí. N que multiplica a esto, 30 sobre 50, pero eso se lo restamos a 1, ¿no? 1 menos eso. Y aquí, multiplicado, aquí hay un errorcito, discúlpenme. Esto no es restado, esto es multiplicado. ¿Ok? Multiplicado por n menos n, que son 50 menos 5 sobre n menos 1, que es 49. ¿Listo? Bueno, y como siempre, pues la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Eso no va a cambiar nunca. ¿Ok? Aquí está. Bueno, y vamos a mirar la última distribución discreta que vamos a trabajar. ¿Ok? Y es la distribución de Poisson. Esta distribución nos permite determinar la probabilidad de que ocurra un evento en un intervalo de valores. ¿Ok? En un intervalo de valores. Para lo cual necesitamos conocer el promedio, de los datos que me están preguntando, de los datos que estamos interesados en analizar. ¿Ok? Entonces, queremos calcular la probabilidad de que ocurran X eventos en un intervalo. Recordemos, es en cualquier variable que yo pueda limitarla, definirla con un límite inferior y con un límite superior, eso es un intervalo. Entonces las variables pueden ser de distancia, la variable puede ser de personas, puede ser de temperatura, la que sea, no hay ningún problema, cualquiera que sea, la podemos analizar. ¿Listo? Entonces, aquí la sensibilización para esto es la siguiente. Estudiaremos una variable aleatoria discreta que se suele usar para estimar el número de veces que sucede un hecho determinado
en un intervalo de tiempo o de espacio. Por ejemplo, la variable de interés va desde el número de automóviles que llegan a un lavado de vehículos, a una estación de peaje, a una estación de servicio. En una hora, en media hora, necesitamos conocer el promedio en una unidad de tiempo o de espacio. El número de reparaciones necesarias en 10 millas de una autopista, número de fugas en 100 millas de tubería, ¿ok? El número de clientes que llegan a un cajero electrónico, que llegan a una fila de un supermercado. Todo ese tipo de cosas las podemos resolver con Poisson, ¿ok? Pero necesitamos que Poisson cumpla dos requisitos, propiedades. La primera es que la ocurrencia es la misma para cualquier intervalo de igual longitud. Me explico, el mensaje. Supongamos que el promedio de clientes que llegan a un cajero electrónico es de 10 cada 15 minutos. ¿Ok? Entonces, entre las 7 de la noche y las 7:15 el promedio es 10. Entre 8:05 y 8:20 el promedio es 10. Entre 9 y 9:15 el promedio también es 10. Para cualquier intervalo de igual duración, el promedio es el mismo, no cambia. ¿Ok? Y la ocurrencia de dos intervalos es independiente. Nosotros ya miramos ese concepto de independencia, ¿no? Que es que lo que hago ahorita, el experimento que realizo ahorita, esos resultados no me tienen por qué afectar la probabilidad del evento siguiente. Esa es la independencia. ¿Ok? Y la fórmula para el cálculo de probabilidades de Poisson, aunque también vamos a ir al computador, es esta. La probabilidad de X es igual a mu, es decir, al promedio elevado a la X. ¿Cuál X? A esta misma X que tenemos aquí. Esa X tiene un valor 1, 0, 2, 3, probabilidad de que hayan 4, de que hayan 5, las que sean, ¿ok? Esa X es esta misma. Entonces, promedio elevado a la X por E. E es una constante. Nosotros no tenemos que preocuparnos por encontrar el valor. De todas maneras, yo se lo cuento. Es 2.71828. Es la base de los logaritmos naturales, pero eso pues no tiene ninguna relevancia para esto. Únicamente pues ese es el valor que se utiliza y ese valor está elevado a una potencia y esa potencia es menos mu. ¿Ok? Menos mu. Y entonces eso lo vamos a dividir entre x factorial. Esta x vuelve a ser esta misma x. ¿Ok? Esta misma x. Listo. Entonces, los vehículos llegan a una rampa de un cajero automático a razón de 10 cada 15 minutos. Se pide determinar A, la probabilidad de que en un intervalo de 15 minutos lleguen exactamente vehículos. Entonces, mira, aquí me están pidiendo la probabilidad de 5 vehículos. ¿Listo? X es igual a 5. Me están diciendo que el promedio es 10. Entonces reemplazamos en la fórmula promedio elevado a la X, elevado a la X por E a la menos 10 promedio dividido entre 5 factorial. ¿Ok? Entonces, esto, pues me interesaría que aprendieran en la calculadora para que tengan el conocimiento, ¿no? Esa E, ustedes la consiguen con la tecla alternativa del logaritmo natural. Normalmente lo conseguimos en la primera fila de la parte superior de la calculadora, donde está el formato de fracción, la raíz cuadrada, el cuadrado de un valor, la potencia de un valor, el logaritmo decimal y el logaritmo natural. Entonces, ese e a la x está ahí en amarillito, es decir, tengo que utilizar la tecla Shift, la tecla Shift y la tecla logaritmo natural para que me aparezca e elevado, me aparece e elevado, ¿ok? E elevado.
Entonces, en ese cuadrito que me aparece, yo elevo el valor de X. En este caso, el valor de X es 5. ¿Ok? El valor, perdón, pero tengo que elevar esa porque estamos trabajando con E primero. No, no pasa nada, es una multiplicación y 10 a la 5 por E a la menos 10 es lo mismo que E a la menos 10 por 10 a la 5. Entonces, elevado a la, tengo que colocarle el menos. Normalmente recomiendo que se utilice el menos que está en la segunda fila hacia arriba de las teclas auxiliares, no los números, sino las teclas auxiliares. Entonces lo vamos a elevar a menos 10. Avanzamos la calculadora con la tecla redonda grande, con el botoncito de la derecha para bajarnos de allá desde el exponente donde estamos. Y le vamos a decir que eso nos lo multiplique por 10 elevado, 10 elevado a la 5. ¿Ok? ¿Listo? Y eso lo vamos a dividir entre 5 factorial. ¿Ok? 5 shift con la tecla inversa, es decir, el que está arribita, el logaritmo natural, hacemos el cálculo y nos da 0.0378. 0.0378. ¿Ok? Bueno, entonces, para que, yo sé que ustedes no me preguntan nada, pero yo sé que están esto patinando con la fórmula, con la resolución de la forma, con reemplazo. Es sencillo, pero hay que practicarlo. Bueno, entonces, vámonos aquí a Excel y vamos a establecer una plantilla para la probabilidad de Poisson. ¿Ok? La probabilidad de Poisson. ¿Listo? Y vamos a calcular probabilidad de 0, 1, 2, 3. Bueno, ahí lo lleva hasta 24, no pasa nada. Bueno, entonces, resulta que, ¿qué tengo que conocer? Pues lo único que tengo que conocer para trabajar con Poisson es el promedio. ¿Listo? Entonces vamos a colocar el promedio. Entonces me dicen, la cantidad de vehículos que llegan en 15 minutos es 10. ¿Listo? Vamos a calcular probabilidad para 0, 1, 2, 3. Bueno, entonces decimos, más. No empezamos ahora con la palabra distribución, sino empezamos con el nombre de la distribución. Empezamos a escribir la palabra Poisson. Y ahí me aparece Poisson distribución en el primer lugar. Esa es la que me interesa. Listo. Entonces me dice, ¿cuál es el valor de la variable? X. Entonces, en este primer renglón, el valor, el número que quiero calcular es 0. Separamos con punto y coma. Me pregunta, ¿dónde está la media o promedio? Aquí está. La vamos a fijar. ¿Ok? Y la vamos a separar con punto y coma. Y le vamos a decir que no nos acumule. ¿Ok? Y ejecutamos. ¿Listo? Recuerden que este 5 lo que me está diciendo es que ese 4 que está en el primer lugar
ocupa el quinto lugar después de la coma. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Y a continuación viene el 4 o el 5. La podemos redondear ahí a 5 porque el siguiente es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? De todas maneras, eso ya se acerca a 0. Realmente esa probabilidad la podemos, la podemos identificar como 0, definir como 0. Y arrastramos. Bueno, entonces, aquí tenemos la probabilidad de 0, 1, 2, 3, 4 para cada uno de esos valores. Vamos a ver qué nos preguntan aquí. En un intervalo de 15 minutos llegan máximo 2 vehículos. Máximo 2, ¿qué es? Menor o igual a 2. Menor o igual a 2. Y menor o igual a 2 es 0 y 1. 0, 1 y 2. Porque 2 está incluido aquí con este igual. ¿Listo? Aquí está hecho manualmente. Nosotros ya lo tenemos hecho también en el otro lado con Excel. Y sencillamente vamos a sumar 0, 1 y 2. Entonces, pues vamos a acumularlo también. Vamos a calcular la acumulada. Pero decimos más Poisson, distribución. ¿Ok? Entonces vamos a calcular para 2. Listo, punto y coma. Con un promedio de 10 que no lo voy a amarrar. Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo está haciendo usted? Entonces, más Poisson, distribución. Listo, la de 2, punto y coma. El promedio, que es este, F4, punto y coma, falso, verdadero. ¿Ok? Y entonces obtenemos que el promedio de que como máximo 2, 0, 1 y 2 es 0.0027. 0.00275. ¿Ok? Ya con Excel la cosa se hace mucho más llevadera, mucho más fácil, ¿no? Pues de todas maneras, pues nos sobra que lo otro también lo apropiamos, lo vendemos para que lo tengamos que traer con la calculadora, que no siempre vamos a tener Excel ahí a nuestro lado. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero. Mm. Bueno, preguntas. Bueno, estos estudiantes míos que mejor dicho no preguntan nada. Y eso que ustedes son ¿qué? De los estudiantes más preguntones, es decir, los más participativos. Bueno, entonces, sigamos, sigamos. Bueno, vamos a mirar qué pasa con el acumulado mayor que y menor que. Y menor que. En la distribución de Poisson en Excel. ¿Ok? Entonces, para ese mismo, para ese mismo ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que en un intervalo de 15 minutos lleguen por lo menos 3 vehículos? ¿Perfecto? Ok. Por lo menos significa de ahí hacia arriba. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3 es la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de 5, 6, 7, 8, 9. En esta distribución no tenemos límite superior porque es una situación que nosotros no podemos controlar. Usted no puede controlar cuántos clientes lleguen a su negocio. Se pueden estimar. Usted tiene ya bastante tiempo con su negocio, pues ya usted tiene la idea de cuál es el comportamiento que usted espera, ¿no? Pero no es la realidad, ¿no? No es eso, ¿no? Entonces no sabemos cuántos van a llegar. Entonces,
aquí, obligatoriamente, para estas operaciones, tenemos que utilizar la regla del complemento. Siempre las vamos a tener que calcular con la regla del complemento. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 3. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3 es 1 menos la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2. ¿Listo? Y aquí, pues, encontramos la respuesta. Pero vamos a mirar cómo es este cuento. Entonces, por lo menos 3. Vamos a calcular la probabilidad de 3, 4, 5, ta, 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 ta. Ustedes ven que aquí esta probabilidad va subiendo hasta cierto nivel. Aquí y empieza a descender nuevamente, a descender nuevamente. Y si nosotros arrastráramos aquí esto sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, porque lógicamente pues se va acercando a cero, ¿no? Ya aquí se acerca a cero. Ya es poco probable que llegue 31. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a mirar qué pasa si nosotros sumamos estas que tenemos aquí. Entonces, vamos a decir que nos sume desde 3, desde 3, desde aquí. Listo. Ahora vamos a hacerla aquí por complemento. Esto es lo que tenemos que quitar. A nosotros nos interesa de aquí para abajo, no nos interesa de aquí para arriba, pero nosotros ya calculamos cuánto vale esto. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Más 1 menos esto que calculamos. 0,997. 0,997. Aquí 9,971 y aproximamos a 2 por ese 8. Y aquí tenemos exactamente 0,9972. Por cualquiera de los dos lados vamos a ligar. Esto tenemos que hacerlo para la distribución de Poisson cuando me preguntan por probabilidades acumuladas en el sentido mayor que. Menor que, pues no tengo problema porque es hasta ahí, de ahí para abajo. Eso sí está definido y no tiene ningún problema. ¿Listo? Por eso, esto es una situación que no tiene límite, ¿ok? No tiene límite superior. ¿Preguntas? Bueno, entonces, ¿qué puede pasar con Poisson? Eso que está expuesto en la pantalla. En algunas oportunidades se puede preguntar por probabilidades en intervalos diferentes al conocido en el enunciado. Por ejemplo, calcular la probabilidad de que lleguen 18 vehículos en un lapso de 30 minutos. ¿Ok? Recuerden que el promedio es 10 cada 15 minutos. Pero resulta que yo quiero saber la probabilidad de que 18 vehículos lleguen en 30 minutos. Recuerden que dijimos que dentro de las propiedades que el promedio de 15 cada 10 minutos se cumple para cualquier intervalo. Y aquí me está preguntando un intervalo de 30. ¿Ok? Entonces, 30 es 2 veces 15. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que ajustar el promedio al nuevo intervalo que me están dando. Entonces, como me están preguntando en 30 minutos, y ya les dije que 30 minutos es el doble de 15, que es el dato que tenemos, entonces sencillamente, ¿qué hacemos? Ajustamos el promedio. Bueno, vamos a mirar una cosa por aquí. ¿Ok?
Vamos a recordar, bueno, yo voy a borrar esto que no lo necesitamos. Bueno, vamos a recordar una cosa. Aquí nos están diciendo que en 15 minutos llegan 10. ¿Ok? ¿Listo? Queremos saber, queremos saber eh, cuántos llegarán en un intervalo de 30. Ya lo hicimos, es muy sencillo, pues ya lo hicimos. Entonces vamos a mirar aquí con Excel cómo lo hacemos. Entonces vamos a tener aquí una respuesta. Vamos a pedirle que nos diga aquí cuánto es. ¿Listo? Entonces, la regla de tres, ¿cierto? Decía, si en 15 minutos llegan 10 carros, en uno solo de los 15 llegarán 15 menos y en un minuto de los 30 llegarán 30 más. Entonces nosotros hacíamos lo siguiente. Nosotros multiplicábamos este por, por este y dividíamos entre este. ¿Ok? Nos da eso. Entonces el promedio es 20. ¿Listo? Si yo amarro esta cuestión aquí, pues yo aquí en lugar de decirle el promedio, le voy a decir que se traiga este promedio que calculé. ¿Ok? Y ya me dio, ya me ajustó, ¿cierto? Entonces, que lleguen 18. Aquí está. Aquí está. Ya actualizamos el promedio. Entonces ya tengo aquí que la probabilidad de que lleguen 18 en 30 minutos es igual a 0.0843. Aquí está. ¿Listo? Convertimos el promedio en 20. ¿Listo? Y lo utilizamos y calculamos la probabilidad de 18. ¿Sí quedó claro esto? Bueno, como usted no me contesta, entonces yo voy a buscarle un trabajito por aquí para que se entretengan un momento. Vamos a mirar por aquí el texto. Entonces, vámonos para la página. ¿Cuál será? Ah, bueno, diviértate con el 40. Bueno, yo me voy a levantar unos 5 o 7 minuticos a hacer mis estiramientos. Está como doliendo la espalda ya. Entonces vamos a hacer aquí algunos estiramientos.
Bueno, volví. ¿Cómo le fue? Bueno, entonces, primera cosa, nos dicen, nos dan el comportamiento de las llamadas eh, promedio por hora, 48 llamadas por hora. Ese es el promedio inicial. Entonces, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando la probabilidad de recibir 5 llamadas en 5 minutos. Pero yo tengo promedio para 48 llamadas en hora, en una hora. Entonces, pues, ¿qué hacemos? En una hora, que son 60 minutos, ¿cuántas llamadas llegan? Llegan 48. ¿Listo? Entonces, me están preguntando que lleguen 5 en 5 minutos. Es decir, el nuevo intervalo ya no va a ser una hora, sino 5 minutos. Entonces, el promedio de llamadas en 5 minutos es 4 llamadas. ¿Listo? Y aquí ya me lo actualizó. El promedio de recibir 5 llamadas en 5 minutos es 0.1563. ¿Ok? Esto es una regla de tres. Esto no tiene mucho lío, ¿no? Esto no tiene mucho lío. Bueno, vamos a ver qué más preguntan. La probabilidad de recibir exactamente 10 llamadas en un lapso de 15 minutos. Bueno, 10 llamadas en 15 minutos. Tengo que establecer el promedio para 15 minutos. Entonces, mire, ¿qué hacemos? Ya la fórmula está ahí, pero vamos a mirar por qué, de dónde sale. Entonces, en una hora, que son 60 minutos, llegan 48 llamadas. ¿Listo? Entonces, esas 48 la vamos a dividir entre el tiempo. El tiempo son 60 minutos. Entonces, esas 48 llamadas la vamos a dividir entre 60. Y aquí obtenemos llamadas por minuto. Si yo quiero tener la cosa como más, digamos, disponible o menos, con menos pasos, pues me hago este ejercicio. El promedio que me dan lo convierto a unidad, a una unidad, y con eso pues me queda muy fácil, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Pues ya lo que hicimos aquí, ¿no? Pero entonces ahora yo tengo que cambiar esto por 15 aquí. ¿Listo? Y nos da 12. ¿Ok? Ahora, si nosotros multiplicamos este 8 por este 15, nos da 12 minutos. Entonces ya tenía esto, lo multiplico por esto y listo. Y eso es lo que hacemos aquí. ¿Listo? Entonces, que lleguen 10 llamadas en 15 minutos. 10 llamadas en 15 minutos. 10:48. 10:48. Bueno,
Aquí hay otra situación de comprensión de lectura. Suponga que no hay ninguna llamada en espera, es decir, el computador está libre. Si el agente de viajes necesitará 5 minutos para la llamada que está atendiendo, va a necesitar 5 minutos, es decir, va a estar ocupado durante los próximos 5 minutos. ¿Ok? ¿Cuántas llamadas habrá en espera para cuando él termine? ¿Ok? ¿Cuántas llamadas van a haber para cuando él termine? Entonces, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando, oigan, están llegando 0,8 llamadas por minuto y este señor va a estar ocupado 5 minutos. Entonces, este señor, ¿cuántas llamadas llegarán en esos 5 minutos? ¿Listo? 4. Ok, muy bien. 5 por 0,8, 4 llamadas. ¿Ok? Y ahora, la siguiente. 3 minutos de descanso. ¿Cuántas llamadas se acumulan en los 3 minutos? 3 por 8, 24, 2,4. 2.4. Ok, esa es la, digamos, el complemento o la diferencia que tiene Poisson con nosotros. Como está trabajando en intervalos, no en unidades, entonces, pues, hay que hacer conversiones cuando no nos entregan las informaciones completas. Bueno, aquí hay otro ejercicio, el 41 y el 42 de la página 250 del libro, que ustedes los pueden repasar si quieren profundizar. ¿Ok? Bueno, listo. Profe, ¿me puede dejar ver ahí la fórmula un momento? Qué pena. La fórmula, la fórmula. Listo, gracias. Con gusto. El valor esperado en la distribución de Poisson ya me lo están dando, ya me están dando el promedio. Recuerde que el valor esperado es un promedio. Entonces, el valor esperado. Bueno, resulta que en algunas oportunidades se presentan experimentos que se clasifican como binomiales y se trata de un número grande de observaciones y una probabilidad baja de ocurrencia, es decir, una probabilidad baja de ocurrencia y un número de eventos grande, grandotote. El trabajo manual para estas situaciones se hace un poco largo y disponemos de una herramienta para simplificar esta situación y es aproximando la distribución binomial a una distribución de Poisson, es decir, convirtiendo una distribución binomial a una distribución de Poisson. Para ello tenemos que recordar que el valor esperado o promedio binomial es promedio igual a n por p. Ese promedio es el que utilizamos en Poisson. Veamos la siguiente situación. Entonces, existe la probabilidad de que una persona que asiste a un desfile, un día muy caluroso, se insole es de 0,005. Esa es la probabilidad de que una persona se insole. Ya tenemos la probabilidad del evento, eso es binomial. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que 18, valor de X, queremos calcular la probabilidad para 18? 3.000 personas, intentos, ¿ok? Intentos que asisten a un desfile sufran insolación. Entonces, nosotros tendríamos que hacer 3.000 combinaciones de 18. Esa operación la calculadora no se la resuelve, no tiene memoria para hacerlo. Entonces, nos arroja valores muy grandes, ¿ok? Entonces, podemos aproximarla. Entonces, vamos a calcular cuál es el promedio.
valor esperado de la binomial. ¿Te acuerdan que el valor esperado de la binomial es n por p? En este caso son 3.000 personas por la probabilidad que es 0.005. Entonces, aquí tenemos ya el promedio. ¿Listo? Promedio es 15. Y ahora, pues cambiamos el ejercicio. Decimos que la probabilidad perdón, que el promedio de insolados en ese desfile, en ese día, es de 15. ¿Ok? Es el promedio de insolados es de 15. Queremos calcular la probabilidad de que hayan 18 insolados. ¿Listo? Entonces, tenemos un promedio que es igual a 15. ¿Ok? Entonces la probabilidad de que se insole es de 0.0706. ¿Ok? Por la binomial, pues también lo puedo hacer, ¿no? Vamos a ver. Más distribución binomial. Número de éxitos, 18, punto y coma. Los ensayos, los ensayos. No, perdón, número de éxitos son 15. No, 18 insolados. Los ensayos son 3.000, punto y coma. La probabilidad de éxito, la probabilidad de 0.05, punto y coma, y esto es falso. Creo que no me va a dar. Ahí está. 18, 0.0706, 0.0707. ¿Ok? Digamos, teniendo Excel no tenemos problema. El problema es cuando nos toca defendernos de otra manera. Entonces, esa es la situación. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora no hay preguntas. Con esto, nosotros terminamos las distribuciones discretas de probabilidad y vamos a entrar a trabajar con distribuciones continuas. Entonces, yo creo que cometí aquí una omisión, a ver. Distribución de probabilidad, distribuciones de probabilidad. No está aquí. Ok.
Ok. Vamos a trabajar con las distribuciones continuas de probabilidad. Y vamos a trabajar dos distribuciones de probabilidad, la distribución uniforme y la distribución normal. Esa distribución normal es una distribución muy útil, es una distribución con mucha aplicabilidad y que está presente en casi todas las variables. ¿Ok? Entonces, vamos a sensibilizar lo que es esto de las distribuciones continuas. Entonces, una variable aleatoria continua puede asumir cualquier valor en el intervalo de los números reales. Entonces, los números reales son enteros positivos, enteros negativos, el cero, las fracciones, los decimales. ¿Ok? Cualquiera de esos puede ser positivo, negativo, entero, fraccionario, cualquiera de ellos puede asumir ese valor. Recordemos que en las distribuciones discretas nosotros solamente podíamos calcular probabilidades para números enteros. La probabilidad de que ninguno, la probabilidad de que 5, la probabilidad de que como máximo 2, de como mínimo 3, pero siempre eran números enteros. Aquí es cualquier número que pertenezca a los números reales. ¿Ok? No es posible calcular probabilidad de una variable que asuma un valor único. Es decir, si a mí me preguntaran cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga una nota de 3,8, no tengo respuesta, la probabilidad es 0. Sí tengo respuesta, la probabilidad es 0. ¿Por qué? Porque en las distribuciones continuas nosotros vamos a hallar probabilidad que ocurra, que el evento ocurra en intervalos. En intervalos. ¿Ok? Algo parecido a lo que hicimos en Poisson. En intervalos. ¿Listo? Entonces, para intervalos entre un valor mínimo x1 y un valor máximo x2, podemos calcular la probabilidad. Entonces, reformulo, la pregunta era nota de 3,8. La probabilidad de que un estudiante tenga notas entre 3,8 y 4,3. Esa probabilidad sí la podemos calcular con las distribuciones continuas. ¿Ok? Bueno, listo, eso es lo que dice este numeral. ¿Ok? Lo podemos calcular. Y aquí está lo mismo, ¿no? Entre x1 y x2. Y esas probabilidades las vamos a encontrar gráficamente como áreas de figuras geométricas. Como áreas. Entonces vamos a tener que recordar algunos conceptos mínimos, elementales de eso. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con la distribución uniforme de probabilidad. Y una variable está uniformemente distribuida si la probabilidad es proporcional a la longitud del intervalo. Como ven, aquí tenemos un rectángulo. ¿Ok? Y aquí nos dice que la fórmula para calcular la probabilidad es esta. La probabilidad de X es igual a 1 dividido entre B menos A. Para A menor o igual que X y X menor o igual que B. Es decir, A es el valor más pequeño y B es el valor más grande del intervalo. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, recordemos que cuando empezamos el estudio de las distribuciones de probabilidad dijimos del valor esperado. El valor esperado de la distribución uniforme es ese que estamos mirando ahí, con esperanza de X o promedio es igual al promedio simple entre el valor más pequeño y el valor más grande. Entonces, con la nomenclatura que estamos utilizando, diríamos que el valor esperado es A más B dividido en 2. ¿Listo? A más B dividido en 2. Y la variación, la varianza, se calcula estableciendo la diferencia entre el mayor número y el menor
elevando al cuadrado esa diferencia y dividiendo ese cuadrado entre 2. ¿Ok? Y si quisiera, bueno, aquí están los cálculos. ¿Ok? Bueno, entonces, un ejemplo para sensibilizar esto. Hay una empresa, un negocio que tiene dentro de sus ofertas barra de ensaladas. ¿Ok? Y han observado que la porción de ensalada por peso, ¿no? La porción de ensalada que se sirve cualquier cliente tiene una distribución uniforme, es decir, se comportan de la misma manera. Así como llega alguien que se toma que se sirve 5 onzas, el siguiente se puede servir 12, el otro se puede servir 15, el otro se puede servir 7, en fin, ¿ok? Entonces, esto, todos los valores tienen una distribución uniforme y entonces debemos calcular la función de densidad de probabilidad. ¿Es cuál? Es 1 sobre B menos A. Entonces, B, valor mayor. En este caso, 15 y 5. Ah, bueno, yo terminé de leerles aquí. El muestreo sugiere que la cantidad de ensalada se distribuye uniformemente entre 5 y 15 onzas. ¿Ok? Entre 5 y 15 onzas. Entonces, aquí tenemos que nuestra probabilidad de ocurrencia es 1 sobre 10. ¿De dónde sale ese 10? De restarle a 15, 5, que es el valor menor. ¿Ok? Bueno, entonces les dije que era gráfico. Entonces, aquí tenemos la representación gráfica de ese ejercicio en particular. Entonces, mire, el valor mínimo es 5. Entonces, aquí empieza el rectángulo. El valor máximo es 15. Hasta aquí llega. ¿Ok? Cualquier valor que esté en estos valores entre 5 y 15 va a tener una probabilidad de 1 sobre 10. Entonces, el valor de la variable del peso de las ensaladas está aquí y la probabilidad de ocurrencia está en el otro eje, ¿ok? Es decir, aquí en este ladito. Entonces, 1 sobre 10 está aquí y es el valor de probabilidad para cualquier peso de ensaladas entre 5 y 15. Aquí nos pregunta, oiga, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente se sirva una ensalada que pese entre 12 y 15 onzas? ¿Ok? Entonces nos venimos aquí al gráfico, ubicamos el 15 como valor mayor, el 5 como valor menor y trazamos una línea proporcionalmente para decir que de aquí para arriba es el 12, ¿no? Este valor aquí es 12. Entonces, la probabilidad de que alguien se sirva un plato de ensalada que tenga entre 12 y 15 onzas es esta área. Nosotros calculamos áreas de rectángulos con una fórmula muy sencilla, que es base por altura. En este caso, la base va de 12 a 15, es decir, tiene 3 unidades de diferencia. ¿Listo? Entonces, esa es la base. Y la altura es 1 sobre 10. Entonces, 3 por 1 sobre 10 nos da 0.30. La probabilidad de que cualquier cliente se sirva una ensalada con peso entre 12 y 15 onzas es igual a 0.30. Aquí nos calcularon el valor esperado. 15 menos 5, 10, 15 más 5, perdón, 15 más 5, 20, dividido entre 2, 10, valor esperado, valor esperado. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente se sirva entre 5 y 12 ensaladas, o menos de 12 ensaladas? Entonces lo vamos a tener desde aquí, de 12 hasta 5. Si esto vale 30,
Por complemento, esto vale 1 menos 30, es decir, 0,70. Podemos decir que el 70% de los clientes se sirven ensaladas con pesos por debajo de 12 onzas. ¿Listo? Bueno, voy a dejar ahí. Hoy, hasta ahí llegamos. Tampoco es que esta instrucción no tiene nada más, no tiene ningún secreto por ahí, ni ninguna conversión. Sencillamente es eso que tenemos ahí. Ya tenemos las fórmulas, ya vimos un ejercicio, ya comprendimos cómo es eso de las áreas y ese tipo de cosas. Sin embargo, pues en nuestra próxima tutoría realizaremos uno o dos ejercicios más para profundizar esto. Bueno, jóvenes. Jóvenes, en este momento voy a dejar de compartir. Ok. Eh, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, una pregunta. El producto 2, que es la encuesta, debe que llevar portada, introducción, objetivos, Sí, todo. señor. Sí, señor. Ok. Profe, Ustedes son ya estudiantes a nivel profesional. Ustedes cuando se van a graduar dentro de 2, 3 años van a recibir un título profesional y tenemos que actuar como profesionales. También tenemos, no solamente tenemos que ser muy buenos en en lo técnico, en lo teórico, haciendo, sino también tenemos que ser muy buenos mostrando lo que hacemos, es decir, dando una forma. Y para eso pues existen normas, ¿no? Las normas técnicas nos ayudan, nos guían para presentar mejores trabajos. ¿Ok? Es más Listo, que muchas una gracias. obligación, es como generar en ustedes esa cultura, ¿no? Esa cultura de ser cada día mejores y pues ¿cómo lo hacemos? Sencillamente acatando las directrices de cuando hay normas y listo. ¿Ok? Listo, sí, señor. Bueno, Brian. Laura, ¿me ibas a preguntar algo? sí, profe, el producto, pues el de la encuesta, no, sino el siguiente es subir esto, lo que le decía anteriormente, es por medio se puede por medio del front, ¿cierto? O como uno la quiera diseñar, la, la, la ¿Por medio encuesta de ya qué? realizada. Laura, ¿por medio de qué? Eh, Google Front. Ah, ya. Sí, no hay problema, si es por ahí o no, si no la diseñan, sí, usted puede hacer encuestas en Google, listo, no hay problema. Pero si no, Profe, pues pero para presentarle ese producto sería en un archivo Excel, ¿sí? no Ya con las gráficas y necesariamente, todo. no necesariamente porque mire, esto en Word es mucho O más puede ser En Word es mucho más fácil trabajar, pero usted lógicamente va a necesitar el Excel para hacer las tablas y sacar los resultados y los gráficos. Pero usted fácilmente usted copia un gráfico y lo pega en Word sin ningún problema. Eso no tiene mucho Ah, lío. ok, entonces sí lo podemos presentar en Word, pero pues copiando la información de la tabla de Excel. Correcto, correcto, La tabla de cálculo que genera Google Form. correcto. Eh, eh, yo también iba a hacer la misma pregunta. Pues dime, Sí, lo que dice mi compañero Brian, o sea, o sea, lo mismo que hay en pues en el front, esa misma la podemos copiar en la tabla de Excel. claro, correcto. Digamos, yo no les pongo, mejor dicho, exigencia con relación al software que utilicen. No, a mí no me importa que ustedes presenten el trabajo y lo presenten bien hecho, no más. ¿Cómo que utilizaron? No le pongo ninguna limitación, porque no todos de pronto tenemos lo que al tutor se le antojó que tiene que ser exclusivamente por este lado, ¿no? Tienen la libertad de escoger el software, la ayuda que necesiten para hacerlo de la mejor manera y más fácil para ustedes. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, jóvenes, me voy a desconectar porque tengo que bajar esta grabación, montarla y tengo que empezar otra tutoría a las 8. ¿Ok?
Gracias, Listo, profe. Muchas muy gracias. amables. Buena noche, que descansen. Listo, que tengan buena noche. Profe, buenas Ok. noches. Bueno, chao, chao. Buenas noches, profe. Gracias, lo mismo para todos.